La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Como siempre, contenta de estar con ustedes, de poder transmitir el programa, de poderles llevar este mensaje de vida, de esperanza, de poder que hay en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo, y poder tener esta hora de refrigerio, porque ciertamente cuando escuchamos los testimonios y el acompañamiento de Dios a la vida de las personas invitadas, nos damos cuenta cuán bueno es el Señor, cuán fiel, cuán especial, y también nos vemos retratados en todo lo que es posible también para nosotros si nos ponemos en las manos del Señor y si se lo permitimos, porque Dios no nos va a forzar, pero si se lo permitimos, tú no te imaginas las cosas maravillosas que Él puede hacer contigo y con los dones y talentos que Él te ha dado. Aleluya. Hoy tenemos una invitada especial que cuando este programa empezó hace muchos años, ya van a ser 23, ella estuvo como hace 20 años atrás, y las dos hemos seguido en nuestro ministerio, diferentes ministerios, pero cerca del corazón de Dios y anhelando aportar en lo que Dios nos permite y nos llame a hacer para el reino de Dios. Así que hoy vamos a tener en el programa a la reverenda doctora Mari Carmen Laureano. Ella pues, ha rodado más que yo en términos de oportunidades de servicio. Ha sido profesora en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la Universidad Teológica del Caribe. Ella es psicóloga clínica, ministro de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico, fue pastora en Luquillo. Estábamos hablando antes de comenzar de cómo las diversas experiencias te capacitan y te dejan ver los ángulos del ministerio, de la vida de la gente para poderlos ayudar, y prácticamente hoy día está como conferenciante internacional. Cada vez que nos comunicamos está en un país distinto y tuve que hacer como 3 citas para poderla traer hoy al programa, pero le damos gracias al Señor porque Él nos ama, nos llama, nos usa, nos permite servirle, nos da esta satisfacción de verle en los momentos duros y difíciles de la vida, pero también en los momentos de grandes oportunidades, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Son tantas cosas, aleluya. Y esta es una mujer preciosa que Dios ha bendecido mucho, que está usando y que yo quiero que conozcamos porque el público va cambiando año tras año, y que veamos las cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de su ministerio Emerge, que es una sombrilla que cubre un montón de otras cosas que ella nos va a compartir, y que veamos cómo Dios es de grande y de fiel. A veces nosotros nos miramos en nuestro origen y nos quedamos bobos, cómo Dios nos ha traído año tras año a través de etapas, de momentos y niveles para conocerle, para servir y para hacer tantas cosas. Así que déjame yo no seguir y dejar que ella misma nos cuente y que podamos conocerla, no sin antes recordarte que vas a estar viendo los números de teléfono de continuo en pantalla, a los cuales puedes llamar para la oración al final. En ambos casos es 787 y 883. 0809-883-8558. Así que esperamos tu llamada. Mari Carmen, Dios te bendiga, bienvenida al programa 20 años después. Muchas gracias, Sí. Marta, por invitarme. Me siento aquí como si estuviese en la sala de tu casa. Ajá, qué bueno. Claro, ayuda, ¿verdad? Que nosotras hemos sido amigas todo el tiempo. Sí. Yo creo que ha sido tan maravilloso el hecho de que nosotras tan pronto nos conocimos, hicimos como clic, y de ahí en adelante somos amigas que no se ven. Pero la ingratitud del ministerio, que uno está para todo el mundo menos para uno. No se ven, pero cuando se ven es como si se hubiesen visto ayer, y obviamente, ¿verdad? Y Qué retomamos bueno. lo que son los temas, así que me siento muy honrada de estar Qué en este bueno, lugar. gloria a Dios. Y tú eres una mujer de Dios que yo admiro muchísimo, Gloria eres a una Dios. persona que es fácil amarte, ¿verdad? Ay, qué Sentir mucho bueno. cariño por ti, y ciertamente, ¿verdad? Este año que ha sido tan importante en el ministerio, poderlo también celebrar en tu programa, así que lo comento así porque aunque han sido 32 años de las escuelas de Celebremos la Vida,
Ciertamente estuvimos como en dos años moviéndonos mucho en distintos lugares de América Latina y los Estados Unidos. Y bueno, no podíamos parar para celebrar los 30 años de aniversario de las escuelas, pero logramos precisamente hacer eso recientemente, el sábado 8 de junio, en la primera iglesia bautista de Carolina. ¡Qué bueno! Celebramos ese evento de los 30 años de las escuelas. Y tan pronto tú comenzaste a hablar acerca de mi trayectoria, ¿verdad? O el ministerio, la vida, mi mente fue hacia atrás. Ajá. Y me puse a pensar en esa pequeña niñita, ¿verdad? En ese barrio tan humilde del pueblo de Guaynabo, en esa casita tan endeble, con padres tan humildes, de poca formación profesional y educativa, ¿no? Pero un hogar lleno de valores, ¿no? Donde mis padres me comparten lo que son las virtudes, ¿no? Como es el respeto, la consideración al otro, ¿verdad? El ser solidario, el indignarse cuando hay una injusticia. Y eso se vive independientemente, ¿verdad? No tengas muchos recursos económicos. Ciertamente, pues mi vida estaba trazada precisamente por eso, ¿verdad? Porque no había muchos recursos. Y yo, pues, era una niña de barrio con pocas posibilidades, con muy pocas alternativas, ¿verdad? Estaba un tanto aislada. Vivía en una montaña, mi casa literalmente estaba anclada en una montaña, como comenté, ¿verdad? Una vida de barrio. Y a Dios se le ocurre, a mis 13 años de edad, hacerme una promesa maravillosa. Yo, el Señor Todopoderoso, haré conocer tu nombre en este país. Wow. Norte, sur, este y oeste de Puerto Rico sabrá quién es Mari Carmen Laureano, porque yo, el Señor Todopoderoso, lo haré conocer. Imagínate una niña tan pequeña, yo no entendía la profecía que el Señor estaba emitiendo sobre mí, y obviamente yo no veía, ¿verdad?, nada de eso que el Señor así me había prometido alrededor mío. Lo que yo veía era, pues sí, una vida, una infancia, ¿verdad?, donde estaban los árboles, que eran, ¿verdad?, yo diría que los árboles, las flores, la hierba, el campo, el río, eran mis juguetes porque era lo que la naturaleza brindaba, ¿verdad? Pero no veía como esas otras oportunidades de las que Dios hablaba, de que yo fuese a ser conocida en algún lugar, porque yo vivía literalmente en el anonimato de, ¿verdad?, de aquella pobreza y de aquella condición. Interesantemente, después de un tiempo descubrí que la educación era el vehículo que Dios iba a utilizar para ayudarme a alcanzar bienestar. La primera nota que obtuve después de haber tenido, ¿verdad?, un bachillerato, 3 maestrías y un doctorado, donde prácticamente me había graduado con 4 puntos en casi todos los grados, la primera nota que yo recibí fue una F. ¡Wow! Y yo cuando vi aquello, no sabía a qué se refería, ¿verdad? Porque no había hecho la tarea, me había ido de la escuela y me había ido a jugar por el campo con mis compañeritos de juego. Pero la maestra entonces vio que yo no tenía, ¿verdad?, la tarea hecha, así que puso una F, como solían poner antes en las libretas, ¿verdad? Una F en rojo, bien grande. Y yo miré aquella letra y no la entendía muy bien, y de momento miro a mi maestra y le veo la cara de disgusto, como que no hiciste la tarea. Y yo dije, esto no está bien. Yo voy a tener que trabajar por sacar otra nota, otra letra que no sea esta. Y parece que me quedé pegada con eso, porque ciertamente, ¿verdad?, me di a la educación. Y Dios permitió que ese fuese como el medio para yo ir incursionando en distintos trabajos, poder crear autonomía, poder ayudar también a mis papás. O sea, fue el medio, ¿no?, en el que el Señor, pues, dispuso para irme mejorando. 20 años después de esa promesa, el gerente general de una emisora cristiana en Puerto Rico me cita para una audición. Queremos a una pastora que sea psicóloga para que tenga una sesión en la radio. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando yo me paré allí y dije, bienvenidos a Radio Redentor, les habla la doctora Mari Carmen Laureano. Cuando ellos escucharon mi voz, Marta, dijeron, esa es la voz que queremos. ¡Wow! Y entonces esa voz empezó a oírse en distintos pueblos de Puerto Rico, y definitivamente la gente, al escucharme en la radio, dijeron, queremos a esa persona para que venga a predicar la Semana de la Familia, queremos que vengas a dar un congreso de mujeres, queremos que esté de fin de semana en un retiro para matrimonios.
Y así, poco a poco, esa palabra, te haré conocer en este país, se fue cumpliendo. Wow. Eso pues nos declara ciertamente que la fidelidad de Dios es algo que no se cuestiona, porque definitivamente el Señor ha sido fiel durante todos estos 30 años y más, porque yo imagino que tú comenzaste como yo Sí. pienso que al convertirme a los 12 años, a pesar de que había tenido ya una experiencia personal con Jesucristo, pero formalicé esa conversión en una iglesia y luego entonces los primeros años me dediqué a ser una niña viejita en la iglesia, ¿verdad? Bien interesante porque entonces nadie quería necesariamente quedarse después de los cultos para orar hasta las 12 de la madrugada. Muy poca gente se quería quedar en los ayunos y las oraciones, ¿verdad? Yo no perdía un solo momento para ir a la iglesia. Me conecté con gente que buscaba a Dios con un hambre muy grande. Sí. Y siendo muy pequeña, Marta, quise consagrar mi vida al Señor, aprendí a amarlo, a tenerlo como un Aleluya. amigo cercano, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo esa experiencia me fue ayudando espiritualmente a crecer. Así que yo estoy predicando desde los 15 años. No te voy a decir mi edad, aunque puede ser que la calcules por un despiste mío. Pero ciertamente desde los 15 años yo estoy Ajá. predicando. Pero las escuelas cumplieron 30 años porque en el 2009 yo tuve una experiencia de crisis en una primera relación de pareja donde viví violencia de índole, ¿verdad?, psicológica y emocional. Yo nunca fui golpeada físicamente, pero sí fui maltratada en lo que es humillarme, controlarme, dominarme, coartarme la libertad, ¿verdad?, vivir con una pareja extremadamente celoso, que más que amor sentía envidia de cualquier cosa que me sucediese buena, ¿no? Yo no podía, nadie podía mostrarme afecto, nadie podía, por ejemplo, mostrarme alguna admiración o felicitarme por algo sin que esta persona se sintiese celoso de mí. Y es bien interesante, ¿verdad?, ese tipo de violencia, porque tú dices, ¿cómo el compañero de vida que debería Sí, alegrarse de las exacto. cosas que a mí me suceden, actúa de esta manera? Pero en el 2009 ocurre la primera separación a causa, ¿verdad?, de una violencia que fue creciendo y se convirtió muy peligrosa hacia mí y hacia mis niños. Entonces decidí separarme y literalmente viví un momento muy triste, de una gran depresión. Me aislé, me metí a mi casa, porque sentía que esa ruptura matrimonial era un sueño que no se había llevado a cabo. Ajá. Y ciertamente después de esa experiencia, el Espíritu Santo se mete literalmente a mi casa. Y por un año completo, el Espíritu Santo empieza a sanarme, a Aleluya. edificar mi autoestima que estaba en cero, Ujú. a retomar las promesas, a retomar el llamado, a levantarme, a restaurarme, a transformar mi vida. Y poco a poco el Señor fue levantándome, ¿no? Y entonces ahí es que yo comienzo verdaderamente a retomar ¿verdad?, el ministerio. Pero luego de esa experiencia, el Señor me dice, siéntate y escribe lo que has aprendido durante este Sí. tiempo. Me senté, Eso fue como un escribí taller. definitivamente. Ujú, que Dios te dio. Me senté, escribí, cuando levanté esas 2 hojitas, me di cuenta de que yo estaba ante un currículo vivencial Wow. con un temario y el Espíritu Santo me dijo, ahora ve y sana a otras con lo que tú has aprendido. Wow, Y esa es aleluya. la Escuela para la Mujer. Celebremos la Vida, que cumplió ya 32 años. Está ahora disponible para las iglesias, así que si alguien quiere, ¿verdad?, llevar la escuela a su iglesia, es cuestión solamente de que se comuniquen con nosotros. Llegamos a la iglesia y obviamente hacemos ese proceso, ¿verdad?, de instaurar la escuela allí y ver cómo las mujeres de esa congregación, inclusive de esa comunidad, pueden llegar a ser sanadas a través del poder del Espíritu Tremendo. Santo. Y necesario, Dios mío. Sumamente Sí. necesario. Y bueno, claro, ahí las escuelas comienzan, ¿verdad?, y yo digo que Dios las fue guiando, porque en cada sesión de cada tema que la escuela llevaba, sentíamos las mujeres y yo cómo el poder del Espíritu Santo entraba y trabajaba en el interior de las mujeres.
En ocasiones, Marta, había tanta presencia del poder del Espíritu Santo que yo me retiraba porque sentía que esa presencia ocupaba todo el lugar. Las mujeres se sentían sobrecogidas de esa presencia maravillosa, eran llenas de gozo, de alegría, Aleluya. ¿verdad? El motivo, el propósito, el plan de Dios en la vida de ellas volvía a revelarse a través de las sesiones. Y obviamente, ¿verdad? Esa transformación que ocurre en las mujeres durante tanto tiempo, ya nosotros perdimos la cuenta de cuántas mujeres impactamos en 30 años. Wow. Los hombres en los últimos años de esa experiencia vinieron y me dijeron, usted no puede discriminar contra nosotros, porque Sí. estamos viendo a nuestras esposas siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo. Queremos la alegría que ellas tienen, queremos ese gozo, queremos ese propósito, queremos empezar a resolver las cosas de forma diferente como las estamos viendo a ellas. ¿Cómo es que las va a transformar a ellas y nos va a dejar a nosotros igual? Entonces fundamos una escuela para varones y me honra decir que estos hombres con suma humildad atendieron mi palabra, porque yo decía, ¿cómo le voy a hablar a los hombres acerca de una No es sanidad? igual, exacto. ¿Verdad? Y ellos entonces tomaron en consideración que era una persona, ¿verdad? Una mujer cristiana, una mujer de Dios, y que era una profesional también en el campo de la psicología. Así que respetaron mi profesionalismo y me escuchaban con mucha atención. Definitivamente admiraban, ¿verdad? Cada palabra de sabiduría que el Espíritu Santo ponía en mí para gloria y honra de su nombre. Y ciertamente vi a estos hombres en una transformación Se abrieron. total, se abrieron al proceso, Wow. cambiaron los matrimonios, también fueron edificados. Y ahora es la escuela de varones que ellos mismos les pusieron un nombre, Marta, con los zapatos bien puestos. Sí, porque no dijiste que los de las damas son tacones altos. Exactamente, lo que pasa es que Tacones Altos es la experiencia del congreso, ¿verdad? Nosotros tenemos un congreso que se llama Tacones Altos. Y bueno, cuando Dios me reveló ese nombre, yo quedé un poco estupefacta porque dije, Señor, pero Tacones Altos, tú quieres que yo haga un congreso que se llama Tacones Altos, pero Tacones Altos es lo que está en mi closet. Pero el Espíritu Santo me dijo, vas a enseñarle a esas mujeres como cuando eran niñas e intentaban subirse en los zapatos de sus madres. Wow. Vas a enseñarle a hacer equilibrio. Vas a enseñarle lo que es sanidad emocional para que alcancen un avivamiento Wow, qué tremendo. espiritual. Y obviamente, ¿verdad? Ahí comienza ese congreso de Tacones Altos. Las mujeres en las iglesias empezaron a pedir ese congreso hasta el día de hoy. Es un congreso de empoderamiento para mujeres donde mezclo un poco de lo que es mi testimonio con la palabra de Dios, con palabra de sabiduría, un poco de la consejería cristiana, para que las mujeres salgan de esa experiencia totalmente edificadas. Y bueno, la última de las escuelas, Liderazgo de Mujer, un legado de esperanza. Esta escuela me sorprendió, Marta, porque el Espíritu Santo me dijo, yo quiero que fundes una escuela de liderazgo para mujeres. Y yo, ajá, Señor, ¿y cómo se va a llamar esa escuela? Y el Señor me fue dictando todo. Y bueno, en un momento dado dije, ¿y cuáles serían los requisitos? Porque esta es una escuela para preparar a las mujeres para servir al Señor de una manera más efectiva. Y el Señor me dijo, yo quiero una escuela donde todas quepan. Y amén. yo, donde todas quepan, ¿qué significa, Señor? Donde la que tiene bachillerato no se siente intimidada por alguna que tenga maestría o doctorado, aquellas que no tienen bachillerato, pero quieren servir al Señor y prepararse muy bien para hacerlo, puedan sentirse en coinonía con aquellas otras. Y bueno, Marta, fue extraordinario ver como en una mesa muy larga que pusimos, estas mujeres estudiaban la palabra de Dios todas juntas sin sentir que aquella viene de tal iglesia, que esta tiene tal preparación, sino que ciertamente se sentían todas bajo el amparo del poder del Espíritu Santo y la sabiduría que solamente el Señor da. Los congresos de Tacones Altos son unas experiencias extraordinarias de sanidad. Literalmente el Espíritu Santo se mete en el evento y hace cosas tan especiales. Ha habido sanidades, milagros creativos, ha habido sanidad no solamente física, sino también espiritual. Hemos tenido testimonios de mujeres que dicen que la depresión se ha ido de sus vidas, ¿no? Y se instaura un gozo extraordinario que Aleluya. es que el poder del Espíritu Santo manifiesta, gente restaurada, gente que ha sido herida en las iglesias, pero el Espíritu Santo las atrae.
Y mira, Marta, yo sé que tú como yo siempre hemos tenido mucha curiosidad por ese gran y extraordinario amigo nuestro que se llama Espíritu Santo. Amén. Yo soy de las que ha leído todos los libros de Catherine Sí. Kuhlman, todos los libros, ¿verdad?, que hayan escrito sobre esta persona tan fascinante que ha robado nuestro corazón. Pero yo siempre decía, yo puedo leer lo que ellos dicen, pero yo quiero saber cómo eres tú. Yo quiero que tú me reveles cómo eres, tu personalidad. Yo quiero verte, yo quiero... Y bueno, en los congresos empezamos a tener esa experiencia milagrosa donde por cientos y cientos, en filas completas, las personas caen bajo el descanso del poder del Espíritu Santo y se levantan de allí totalmente sanadas y renovadas por el poder del Señor. Y bueno, en un momento dado en que miraba a las mujeres y ellas me decían, usted se transforma, su rostro se convierte en luz y nos mira con una ternura que nosotras no podemos mantenernos en pie. Es eso lo que nos sucede, porque yo decía, ¿y esto qué pasa? Por favor, descríbanmelo, porque yo nunca he tenido una experiencia de caer en descanso, así que estoy muy verde de la envidia por eso, porque yo quisiera esa experiencia. Pero en un momento dado en que estuve allí, sentía, Marta, gloria sea dada al Señor, cómo a través de mis ojos Jesús miraba a estas mujeres y las miraba con una ternura, las miraba con un cariño, las miraba con un sentido de paternidad, como un padre amigo. No miraba la vida de estas mujeres, no las miraba entre lo que pudiese ser sus errores o sus faltas, no miraba su pecado. Lo que Dios miraba, que era como por encima de las cabezas de las mujeres, era el plan de lo que eres ahora, pero lo que yo quiero hacer en tu vida adelante. Entonces yo podía ver exponencialmente en lo que se podía convertir esa persona a causa del poder del Espíritu Santo. Wow, tremendo. Entonces yo decía, Dios mío, no veo a estas mujeres en lo que es su vida y su experiencia, las veo como las ves tú, con amor entrañable, con algo muy especial, ¿no? Entonces dije, así es el Espíritu Santo, es tierno, es cariñoso, es amable, es considerado, es único, Marta, es su ternura. Bueno, no puedo seguir hablando porque posiblemente irrumpa en llanto, ¿verdad? Porque me emociona el llegar a conocerlo tal y como él es. Y entonces mi esposo y yo siempre decimos, hay una tercera persona en esta relación. Ajá. Y es nuestro amigo, el poder del Espíritu Santo. Que ¿verdad? no dijiste cómo Dios restauró tu vida en términos relacionales. Exactamente. Bueno, años después, ¿verdad? De haber vivido esa experiencia tan difícil, ¿verdad? Porque la violencia te vacía, literalmente te troncha la vida, te marca. Tiene que venir el Señor a restaurarte para hacerte completamente nueva, aunque hayas sido creyente, pero hay una vida nueva para la persona, ¿verdad?, que sale de esa experiencia y de otras también, pero hay una vida nueva esperando a las personas que sufren violencia, es una vida llena de paz. Y yo recuerdo que cuando salí de esa experiencia, obviamente salí con una gran emergencia de mi casa, dejé una casa bastante amplia, hecha con grandes esfuerzos, a dormir en un pequeño cuartito oscuro. Recuerdo que era un matre full, ¿verdad?, donde yo dormía con mis nenes. Las paredes eran bastante oscuras y yo veía, Marta, una ventanita, ¿verdad?, bien interesante, porque a través de esa ventanita, que era la única luz que había en aquel cuarto oscuro, yo veía la luz de la luna. Y allí, con lágrimas en mis ojos, sufriendo todavía aquella experiencia, decía, yo creo en ti, Señor. Creo en todo lo que tú has dicho que va a pasar en mi vida. Yo creo que ese es mi futuro, el que tú tienes para Aleluya. mí. Y ciertamente pasaron los años, pasó, ¿verdad?, una experiencia bastante amplia de sanidad en mi vida. Y Dios estaba preparándome para un compañero. Y casi me río porque mis amigas, inmediatamente, ¿verdad?, que pasó ese tiempo de sanidad, que me vieron restaurada, que me vieron dedicada a criar a mis 2 hijos, siempre querían buscarme un novio, Marta, siempre estaban buscándome un novio, ¿verdad? Y yo pues, yo estaba cerrada al amor porque no pensaba que en mí hubiese alguna otra oportunidad y también tenía miedo de ser herida nuevamente, entonces realmente era un proceso sí, porque uno se casa difícil. para ser feliz y descubre que la persona no es lo que uno creía, aunque era cristiano. Exactamente. Qué triste, ¿verdad? Muy triste, y entonces una cierra las puertas sin darse cuenta
que ninguna parte de nuestra vida se escapa de lo milagroso de Dios. Amén, Entonces, aleluya. Dios quería también restaurar esa parte de mi vida. Recuerdo entonces a una muy buena amiga, Judith Borrero, que es pastora, ¿verdad?, a quien yo quiero con todo mi corazón. Un día frente al Seminario Evangélico de Puerto Rico me dijo, Marín, todas nosotras estamos orando por un compañero para ti. Y yo respondí, pero respondió en mí la amargura, respondí de una manera, ¿verdad?, no buena. Le dije, sí. Pues si están orando, se la voy a poner difícil al Señor. Esa es una necedad, Marta, porque para Dios no hay nada imposible, Exacto. nada difícil. Y yo dije, pues, a ver, quiero un compañero, no quiero un divorciado, no quiero un viudo, quiero un soltero, quiero un hombre soltero que nunca se haya casado, que no tenga hijos por supuesto, y que ciertamente sea una persona que traiga a mi vida una experiencia nueva, ¿verdad? Que nunca haya besado a nadie, que nunca haya tenido una novia. Y fíjate, si te das cuenta, lo que estaba yo pidiendo era algo que parecía milagroso. Parece imposible. Me emociono mucho porque ciertamente parece un milagro. Era un milagro. Yo estaba pidiendo un milagro, ¿verdad? Un hombre soltero. Y mi esposo Billy nunca se había casado, así que no tenía hijos. Nunca había tenido una novia. Nunca había besado a nadie. Wow. Y si usted dice, pero ¿cómo es posible que uno pida una cosa tan imposible a los ojos del ser humano? Dios sea capaz de hacerlo. Tan específica. Tan específico. Y cuando conocí a Billy, ciertamente yo dije, bueno, esta persona no es, porque es alguien que no tiene experiencia criando hijos, no tiene familia, nunca ha tenido un matrimonio. Y mira qué cosa tan interesante, que una puede decir ciertamente que esta persona, por un lado, quiero a esta persona de esta manera, pero cuando ya la tienes, dices, no es necesariamente lo que Dios quiere para mí, porque entonces empieza la razón a ser parte de eso. Entonces, cuando lo conozco, yo digo, no, esta persona no es mi compañero. Pero en mi esposo había una convicción tal de que él era mi compañero. Y siempre me decía, tú eres mi compañera y Dios te lo va a mostrar. Wow. Y en una experiencia de iglesia, Marta, y todavía estoy muy emocionada, ¿verdad? Porque recuerdo esa experiencia tan vívida, ¿no? Yo le había dicho 1552 veces que no a Billy, una y otra vez le decía, no, tú no eres mi compañero. Y él me decía, yo sé que tú eres mi compañera. Pasan los años, él se gradúa del seminario, se va a Sabana Grande, que es su pueblo. Yo estoy en mi iglesia, mi pastor hace esta petición. ¿Qué tal si nos reunimos en familia y compartimos los elementos de la cena? Cuando yo veo los elementos de la cena, pienso yo, bueno, Señor, yo quisiera que la siguiente vez que mi pastor haga esta petición, mi compañero esté a mi lado. Fíjate que uno sigue insistiendo, ¿verdad? En el sentido humano sobre algo que ya Dios ha dicho no es para ti porque te trae sufrimiento. Y yo quería que Dios restaurara a mi expareja y lo trajera nuevamente a mi vida. Así que yo me cerraba a otra experiencia porque yo insistía en que el obrar de Dios solamente tenía una dirección y era esta. Y ha pasado así con muchas mujeres que se quedan esperando en esa experiencia de que se restaure aquello que ya pasó cuando esa persona ha endurecido su corazón, inclusive ya está en otra experiencia de matrimonio o de relación. Y ciertamente yo decía, Dios puede sanar a mi expareja y traerlo nuevamente a mi vida. Esa era siempre mi esperanza. Pasaron los años, Marta, y un día mi pastor dice, ¿qué tal si compartimos los elementos de la cena con nuestra familia? Entonces yo recordé la oración que había hecho hacía muchos años atrás y cerré mis ojos y empecé a llorar. Y dije, Señor, ¿cómo es que me decepcionas de esta manera? Si hace años te dije, cuando mi pastor hizo esta petición, que mi compañero estuviese a mi lado, ¿cómo es que ahora, Señor, él no está aquí? Y estoy en esa, ¿verdad? Orando y pensando lo frustrada que me sentía por esa petición que no había sido contestada. Cuando oigo un y abro mis ojos pensando que era un diácono que quería decirme algo,
Y ahí veo a Billy parado al lado mío diciéndome, ¿compartes los elementos de la cena conmigo? Wow, eso parece un Marta, cuento de hadas. Marta, yo dije, bueno, este hombre es mi compañero. Este hombre es mi compañero y yo he estado rechazándolo todo este tiempo y este hombre es mi compañero, el compañero que Dios ha traído a mi vida. La respuesta es esta. Ajá. Luego entonces, ¿cómo yo podía hacer para dejarle saber a él que sí aceptaba que tuviese una amistad conmigo, que estableciésemos quizás con perspectiva, ¿verdad?, de tener un noviazgo si yo lo había rechazado tantas veces? Así que le propuse que fuésemos amigos y cuando ya me empezó a gustar, un día le dije, ¿quieres ser mi novio? Y o sea, ya él no te lo estaba pidiendo de tantas negativas tuyas. Exactamente. Pero ahora se lo pediste tú. Ahora se lo pedí yo. Y mire, cristiana y muy moderna. Ajá. Así que le dije, ¿quieres ser mi novio? Y Marta, ¿sabes qué? Pensó que era una broma de mal gusto. Y me dijo, por favor, no hagas esa broma. Porque yo soy muy traviesa, ¿verdad? Entonces me decía, ¿qué tal si cambiamos la conversación? No me hables de eso, no hagas esa broma. No se juega con los sentimientos de una persona. Y yo le dije, no, es que en realidad quiero que seas mi novio. Y bueno, busqué la manera de convencerlo y no podía hacerlo, así que lo besé y tan pronto lo besé, le dije, ¿te quieres casar conmigo? Ay, Dios mío. Y yo, bueno, ahora son 25 años de un matrimonio, ¿verdad? Sumamente satisfactorio, lleno de un gran afecto y de una amistad entrañable entre nosotros dos. Mi esposo es un regalo de Dios para mí, un hombre muy noble, un pastor muy tierno con su congregación, a quien, ¿verdad?, ellos aman. Es un abuelo alcahuete, ya tú sabes, con esos nietos. Y ciertamente ha sido un hombre que me ha apoyado en todo el tiempo, siempre está conmigo. Y se ven tan felices siempre. Sí, y siento que ese apoyo de él es constante, porque él está totalmente convencido de que el Señor me llamó a ser pastora. Y yo no tenía las cualidades para ser pastora. Cuando Dios me dijo, quiero que pastorees mi iglesia y la sanes. Claro, Dios estaba llamándome a un pastorado un tanto distinto, ¿verdad? Yo comencé como todas nosotras en un pastorado tradicional en una iglesia, pero Dios quería que yo pasase por esa experiencia para enseñarme todo lo que no debe suceder en una iglesia, para ir y sanar a su pueblo en las distintas iglesias a donde yo iba a ir. Así que Dios estaba llamándome a ser pastora del camino, Marta. Así es como la gente suele llamarme, porque son personas que vienen a nuestras escuelas o a nuestras actividades, son personas de otras congregaciones, de muchas distintas congregaciones, y en el tiempo en que están bajo nuestro ministerio, son como pastoreadas, ¿verdad? Yo soy tu pastora en segundo lugar, ¿verdad? Porque tú tienes un pastor y una pastora a quien yo respeto y, ¿verdad?, guardo lo que es ciertamente, ¿verdad?, la política de mantener, ¿verdad?, los miembros de las iglesias donde ellos están. Pero ahí en el proceso de la vida estoy yo, como para ofrecerles afecto en el Señor, como para ofrecerles solidaridad, como para ofrecerles una palabra de sabiduría, un estudio de la palabra de Dios, como para poderles enseñar a vivir mejor. Y ciertamente ahí es que está lo que es mi propósito de vida. Yo soy una persona que vino a entregar palabra de sabiduría para que las personas se mejoren. Así que ciertamente las personas vienen a nuestro ministerio o nosotros vamos a sus iglesias y allí a través de las conferencias, de los talleres, hacemos, ¿verdad?, que las personas pasen por procesos de sanidad y obviamente de restauración, y ciertamente pues se cumple lo que Dios me dijo hace mucho tiempo a través de una mujer inspirada por el poder del Espíritu Santo. Tu nombre es Débora y te hago madre de esta nación. Wow. Y abrirás camino para muchos y enseñarás a otros cómo sanarse bajo mi poder. Aleluya. Y ciertamente, ¿verdad?, eso es lo que ha estado sucediendo. Dios le dijo a mi esposo, te quité una iglesia pequeña para darte una en número que no vas a poder contar. Y así ha sido, Marta. Donde quiera que vamos es como que la gente... Ustedes los dos son pastores, pero no están ubicados pastoreando una iglesia, sino
de la manera que estás explicando. Exactamente. Bueno, el pastorado de mi esposo es bastante curioso, ¿verdad? Yo digo curioso porque también es un pastorado atípico como es el mío. Él tiene, ¿verdad? Nosotros tenemos una iglesia casera. Esto es un concepto bastante innovador porque en lugar de ser en una iglesia, la iglesia se da en las casas de las personas. Claro, tuvo que ser virtual porque hemos tenido personas hasta de Japón, ¿verdad? Wow. Así que gente que se conecta a los Estados Unidos, América Latina, a través de lo que es lo virtual. Entonces llevamos a cabo la iglesia por casera Zoom, por Zoom, exactamente. Ay, y ahí él pastorea a las personas, él es el pastor principal, yo solamente estoy apoyándolo porque obviamente el pastorado mío es afuera, ¿verdad? Con la gente en las iglesias. Wow. Me agoté de todo lo que has hecho. No, y lo que falta, porque nosotras, por ejemplo, no estamos ubicadas ahora en una iglesia, pero abiertas a lo que el Espíritu Santo nos quiera guiar a hacer. Definitivamente. Ir. Sí, y entonces fíjate, la última gran sorpresa de Dios es ponerme en distintos programas, en distintos ministerios, donde hablo con los pastores acerca de los asuntos de su iglesia, ¿verdad? De sus iglesias. Yo que tuve tanta lucha con gente antagonista, con personas que, ¿verdad?, siempre querían ponerme el pie para hacerme tropezar, que decían ella no va a ser pastora porque es una mujer ahora mismo soltera, divorciada, criando 2 hijos, debería irse a su casa a cuidar a sus hijos en lugar de querer un ministerio, ¿verdad?, de pastora. Yo obviamente era una persona sin recursos económicos, estaba bastante empobrecida y con salarios muy limitados, ¿verdad? Era una persona que no tenía no venía de ninguna familia, no venía de ningún lugar, ¿verdad?, reconocido, nadie que, como solemos decir en Puerto Rico, que me vaquee, ¿verdad? O te apadrinara. Obviamente era negra, que también es un asunto, ¿verdad?, que en ocasiones lamentablemente sigue siendo un problema para algunas personas, y era mujer, sobre todo era mujer. Entonces, ubicar a una mujer en un pastorado siempre era como un tanto difícil. Y ver cómo ahora compañeros pastores en distintos estados en Estados Unidos, gente de América Latina, se sientan a escuchar lo que esta sencilla pastora tiene que decir acerca de sus iglesias, de cómo lograr sanear, ¿verdad?, las diferencias. Ese es el humor de Dios. Ese es el humor del Señor. Sí. Y bueno, aquí recordando contigo con la lágrima ahí, porque, ¿verdad?, la emoción es muy grande de tantos años, Marta, ¿verdad? Uno ver cómo la compañía del Señor, el trayecto del Señor, el viaje de Dios contigo, que te hace ver que no hay una sola palabra suya que la haya prometido que no se cumpla. Así que ciertamente ahí vemos al Señor, ¿verdad?, presente constantemente en nuestra vida. No, y si ha cumplido tantas anteriores, uno puede estar a la expectativa, aunque tenga todavía que esperar más, de que va a cumplir las que faltan. Por eso yo estoy tan emocionada, porque yo sé que Dios tiene algo adicional, por ejemplo, para mí. Y yo le digo a todo el mundo, ayer hablaba con mi nieta, que siente también el llamado, y yo le decía, te entiendo, porque yo siento que Dios me está llamando otra vez, pero a otra cosa, todavía no sé qué. Y ella se abrió los ojos, porque ya uno en los 60, imagínate. Y mi esposo le dice, acuérdate que a Moisés lo llamaron a los 80 y a Abraham a los 90 y a los 100 tuvo a Isaac. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque yo soy una persona, ya se dieron cuenta, muy parlanchina, ¿verdad? Soy bastante palabrera. Mi esposo es una persona callada, es un hombre bastante introvertido, mide cada palabra, ¿verdad? Yo soy todo un tropel de palabras. Es que las mujeres hablamos mucho más casi siempre. Y bueno, casi siempre cuando estamos orando juntos, yo suelo interrumpirlo y decir, pues, ora por tal cosa. Ah, mira, y recuerda también que tenemos esta petición de oración. Ay, nos pidieron la oración en tal lugar. Y bueno, llegó un momento en que él estaba tratando de hacer una oración y suspiró porque lo había interrumpido tanto que dijo, Señor, ¿podrías mandar a Mari a Australia? Y como 2 o 3 semanas después fuimos a una iglesia, fuimos invitados a predicar en una iglesia y el Espíritu Santo movió a una pastora y dijo, tú vas a ir a Australia. Y yo dije, ay, el humor de Dios, ¿verdad? Porque mi esposo había pedido que yo fuese llevada a Australia. Pero hablando precisamente de eso, y quiero darle mucho énfasis a esto, Marta, a veces pensamos,
y vivimos un revés en algún tipo de experiencia, inclusive en el ministerio, y pensamos que todo se acabó, que ya no hay nada para nosotros, pero estamos muy equivocados. Ese puede ser el comienzo de Dios de una gran etapa en nuestra vida. Y recuerdo que 2 o 3 semanas después de haber salido de esa congregación donde yo sufrí tanto, el Espíritu Santo me dio un sueño muy especial en el que yo me vi en esa congregación predicando. Y estando allí, Marta, vi que la gente se acercaba a mí. Yo pensaba que las personas venían y se acercaban de la congregación, salían de sus bancas y se acercaban a mí. Y yo dije, esto es porque no me escuchan. Así que levanté la voz para predicar un poco más alto. Pero no era eso. Se acercaban y se acercaban y se acercaron tanto que yo sentí que invadieron mi espacio físico. Me quedé sin aire y hice como para poder respirar, y vi una mano que se movía de entre la congregación, que me agarró mi mano derecha y me aló. Y fuimos trasladados espiritualmente a otro lugar. Y al ser trasladados a otro lugar, me veo con esa persona en ese camino, y la persona empieza a caminar y yo empiezo a caminar. Y la persona aprieta el paso, yo aprieto el paso porque sospecho que esa persona que me sacó de esa congregación había sido el Señor. Así que aprieto el paso y empieza como a yoguear, y yo empiezo a yoguear, y empieza a correr, y yo empiezo a correr hasta que no lo puedo seguir. Cuando no lo puedo seguir, casi me arrodillo y hago... Y cuando alzo mi vista, él venía hacia acá nuevamente a recogerme, ¿verdad? Porque me había dejado botada. Entonces, cuando lo miro, ahí lo vi con todo su esplendor. Su rostro, Marta, brillaba. Podía ver sus ojos, que eran como 2 llamas de fuego, y algunas partes de sus facciones no lo podía ver con claridad porque era mucha la luz, pero sabía que me sonreía. Era como si me estuviese de verdad gastando una broma o haciéndome una travesura, dejándome un tanto atrás. Se acerca y me toca el hombro, y yo dije, Señor, por favor, te suplico, no corras tanto, que no puedo alcanzarte y no quiero perderte. Y me dijo, no entiendes todavía, es hacia allá, hacia donde te quiero llevar. Y cuando me señaló ese camino, miré al fondo, a donde él estaba señalando, y vi las luces altas de un estadio y me desperté. Wow. Quedé totalmente absorta porque decía, wow, pero un estadio, yo nunca he estado en un estadio, y hasta el día de hoy nunca he estado en un estadio, ¿verdad? Y a veces la gente me dice, queremos invitarla para tal coliseo. Yo digo, no, pero un coliseo no es un estadio. Un estadio es tan grande que no tiene un techo. Así que lo que Dios me ha hablado a mí es sobre un estadio. Y hay mucha gente que me ha dicho, ay, es que usted vio una visión del cielo, ahí es que está su estadio, ahí es que usted va a predicar, ¿verdad? Bueno, no lo sabemos, pero yo sí espero cosas increíbles de Dios. Amén. Yo sí sueño el sueño que Dios tiene para mí, y no quiero soñar otro sueño sino el suyo. Así que quiero agarrar con todas mis fuerzas eso. Y nosotras, y es bueno compartirlo con el público, tenemos esta pasión por Él y este anhelo de aprovecharlo hasta que se pueda. Y eso es lo que Dios quiere, y a la gente con la que Dios quiere trabajar, porque no se trata de nosotras, sino de esa disposición, de ese anhelo, de ese gozo que nos produce servirle. Y Dios necesita eso en la gente, y la única manera es que se mantengan conectados. Sí, por eso que es le busquen. Ya no se nos acabó el tiempo, pero en 2 o 3 minutos más. Claro, por eso es que pienso yo que estos 30 años han sido un recuento que no deja de emocionarme. A veces estoy sola en el carro y me echo a llorar, y cuando hablo con la gente me pasa como contigo, me echo a llorar, me emociono muchísimo, se me ahoga la voz pensando, wow, cómo Dios ha cumplido cada cosa que ha dicho sin faltar una de ellas. Así que así nos quedamos en esa expectativa, esperando lo bueno de Dios. Sí, y lo próximo. Y lo próximo que va a venir. Sí, y en una época como esta, donde hay tanta necesidad, que haya gente diciéndole al Señor, heme aquí, tengo para hambre lo que tú me de ti. necesites. Ajá. Tengo hambre de ti, quiero, Señor, más de ti, y quiero poder darle al pueblo ese pan, ¿verdad? Amén. Que Él abra las puertas, que Él aclare el camino,
pero que sepa que todavía hay mujeres con las que puede contar, aunque hayan terminado un tramo de otro tipo. Sí, ciertamente. Qué bien. Las distintas etapas, ¿verdad?, de vida. De veras, me siento bien contenta que hayas compartido conmigo, con el público, y que la gente vea la alegría de vivir con el Señor, de servirle, y de que Él nos demuestre que aún en las experiencias negativas hay bendición, hay taller, hay aprendizaje, hay crecimiento, y hay algo escondido para luego dar fruto y ser de bendición. Así que el Señor está loco de amor por sus hijos, y si nosotros también nos enamoramos de Él como debe ser, puede ser algo extraordinario la vida que vivamos con sus tropezones y con sus situaciones, pero con plenitud, con convicción de su fidelidad, aleluya. Así que tú sigues para adelante. Muchas gracias por esta invitación, me siento muy honrada y de nuevo me he sentido sumamente cómoda aquí conversando contigo. Nos pusimos al día de nuevo. Ajá. Y pusimos al día también a la gente querida que te ve por televisión. Qué bueno. Y si tienes algún evento futuro, claro, me dejas saber y podemos también anunciarlo. Claro, sabe que la gente siempre puede comunicarse con nosotros al 787-477-5521, 787-477-5521 para invitaciones a sus iglesias o obviamente también a sus entidades, a sus instituciones. Perfecto. Bueno, pues adelante en el nombre del Señor y gracias otra vez. Vamos a escuchar un cántico para que tú aproveches a hacer tu llamada de fe y a reflexionar un poco sobre cómo está tu relación con Dios, qué cosas están en hold, en mal español, que Dios te quiere entregar y que quizás tú no has tenido el enfoque, la actitud correcta, pero que ciertamente Dios está mirándote con amor, con interés y con el deseo de caminar contigo para saber Dios qué cosas en este tiempo de tanta necesidad. Así que mientras escuchas el cántico, espero tu llamada. Adelante. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá.
Aleluya. ¿Podrías confiar tu destino, tu futuro en las manos del Señor y pensar que aunque hayan habido experiencias difíciles, al final será mucho mejor lo que vendrá, aunque parezca que es tarde, aunque parezca que ya no hay oportunidad? Porque mira, como ya yo tengo 40 años de ministerio pastoral y hace un año me jubilé de la pastoral, no del ministerio, y Dios me está llamando. Dios me está llamando a algo que aún no descifro, que aún no discierno, pero no es solo a predicar como lo estoy haciendo todos los domingos en una iglesia diferente y también transmitir este programa que es de tanta bendición, sino algo más. Dios nunca acaba con nosotros. Dios nunca se quita. Dios nunca dice hasta aquí, hasta que nos lleva con Él. Y esta generación está bien cercana a la posibilidad de que en vez de morirse, se vaya en el rapto, pero hasta que ese día llegue, hay que irse o morir con la frente alta, de cara al sol, mirando el rostro del Señor, caminando con Él, como una aventura, como una bendición día a día, de todavía poder estar, de todavía poder respirar, de todavía poder caminar con Él, estar en su secreto, escuchar su voz, interceder por otros, servir en lo grande, en lo pequeño, en lo que Él escoja, pero que tu vida tenga sentido, que el propósito de Dios continúe y que hasta que llegue esa perfección la obra no se detenga, porque Pablo dice a los filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No dice hasta los 40 años, hasta los 65 que te jubiles, hasta cierto momento, sino hasta el día de Jesucristo, que es ese momento glorioso en que Él nos llame a su presencia y nos vayamos con Él. Aleluya. Fíjate, a través de la vida de la reverenda doctora Mari Carmen Laureano, las muchas maneras en que uno puede servir, en que uno puede desarrollar un ministerio, en que uno puede de la nada y de lo imposible y de la escasez ponerse en las manos del Señor. Si hay hijos o jóvenes escuchando el programa, cómo uno puede aprovechar el tiempo oportuno y estudiar, trabajar, luchar, esforzarse, empeñarse, soñar y no perder el tiempo, como a veces yo veo tanto personas jóvenes y adultas durmiendo, usan las vacaciones para dormir, usan el resto de la vida después que salen de la escuela o la universidad o un trabajito para dormir, cuando hay tanto que hacer. Y hay que dormir, hay que descansar, pero hay que vivir, hay que amar, hay que servir, hay que preguntarle a Dios en qué te puedo ser útil, en qué puedo ayudar a mi prójimo, cómo puedo explotar lo que has invertido en mí, lo que has depositado en mí. Y ese es mi anhelo. Yo a veces digo, ay, ya yo lo que debo es descansar. ¿Para hacer qué? Y para derrochar lo que Dios invirtió en mí, que todavía puede dar fruto. Definitivamente no. Y tú debes hacerle la misma pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te acuerdas cuando Dios tumbó a Pablo porque estaba por el camino equivocado, en el llamado equivocado, persiguiendo la iglesia cuando era todavía Saulo de Tarso, y Dios lo tira al suelo en medio de su carrera desenfrenada, alocada y confusa, equivocada? Y cuando lo tira al suelo y lo llama, él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí es que le da dirección de dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer. ¿Le has preguntado alguna vez al Señor qué quieres que yo haga? No qué yo quiero hacer, ¿qué quieres que yo haga? Porque a lo mejor lo que el Señor quiere que hagas es que ames, que vivas, que perdones, que disfrutes su presencia, que te pongas en la brecha, que intercedas por tantos, que des una mano amiga, que des un abrazo, que seas la ayuda de tu pastor, que seas el apoyo de tu líder, que hagas una llamada. Nosotros tenemos en la iglesia de Vega Alta una hermana de 94 años, la hermana Toñita Bruno Kendo, que todos los días hace 8 o 10 llamadas de seguimiento, de oración, de consuelo, de toque a personas que se han ausentado o que está extrañando en la iglesia.
Y qué bien le hace eso a la gente. Ya yo no soy su pastora y me llama, por lo menos una vez al mes hay una llamada de ella, además de cuando tiene panapenes, papayas y otras cosas que quiere que yo vaya a buscar. Pero sigue siendo una bendición, sigue sirviendo, sigue amando, sigue llamando. Y qué bueno es fructificar, porque Jesús nos dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre yo os lo dé. Aleluya. Esto os pido que os améis los unos a los otros. Vamos a orar. Padre amantísimo, gracias por escogernos, por llamarnos, por amarnos, por perdonarnos, por tener tanta paciencia con nosotros, por cuidarnos, por dirigirnos y por en este momento estar atento a esta oración donde te presentamos al público y cada petición expresada por ellos, donde te pedimos que contestes, que toques, que abras puertas, que abraces, que perdones, que sanes, que libertes, que suplas y que hagas misericordia a millares como solo tú sabes hacerlo, Señor. Que sea sobre tu pueblo avivándole, cubriéndole, guardándole en medio de un tiempo tan difícil, que sea sobre cada país, Dios mío, con sus elecciones, con sus dificultades, Dios mío, con sus problemas de liderazgo, con sus crisis, Dios, que tú tengas misericordia y que tú obres a favor de los que en ti confían y te lo están pidiendo y que podamos ver, Padre Santo, tu mano alzada y tu bendición sobre cada uno. Obra, Dios, conforme a tu voluntad y a tus riquezas en gloria, y que hayan luego testimonios de tu visitación y de tu obra preciosa sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de un programa más. Qué bueno que pudimos compartir esta noche. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.